Situación política de España en el siglo XV. La unidad del poder político y la creación del Reino de España se realizó a expensas de la expulsión de los judíos que habían habilitado el territorio durante muchos siglos y de otras culturas, al tiempo que entronizó la Inquisición y centralizó el poder. Al mismo tiempo, los nuevos dominios americanos abastecieron de metales preciosos a la metrópoli y permitieron 3 siglos de bonanza económica. Y ahora la situación económica de España en el siglo XV. La economía española en el siglo XV no estaba en su mejor momento, debido a los gastos provocados por la Guerra de la Reconquista. Afectó la agricultura, que era una de las más productivas de Europa. Ante la cadencia de la agricultura se impuso la cría de animales. Se intensificó la ganadería vacuna y en Castilla la ovina se aprovechaba con la producción de lana para elaborar telas y prendas de vestir que se vendían en Francia y en Inglaterra. La economía española del siglo XV conservó en la estructura señorial como objetivo obtención de materias primas para intercambiar por productos manufacturados. Esta condición no le permitió iniciar el proceso de la modernización capitalista y de desarrollo industrial que había iniciado Inglaterra. La corona española solicitó préstamos a Italia e Inglaterra para finalizar la Reconquista. Unido a la baja producción agropecuaria, agravaron su situación económica, lo que también afectó la naciente burguesía comercial. El tema que les voy a explicar a continuación se trata sobre la Casa de Borbón. Origen de la Casa de Borbón. La Casa de Borbón es una rama de la dinastía de los Capetos, la más antigua dinastía real de Europa, que incluye a todos los descendientes de Hugo Capeto. La rama de Borbón procede del 10º hijo del rey Luis II de Francia, el señor Clermont, Roberto de Francia, que se casaría con Beatriz de Borgoña, señora de Borbón. El primer duque de Borbón en 1319 fue el hijo de ambos, Luis I de Borbón. Esta casa real gobernó la Baja Navarra desde 1555 de manera conjunta hasta 1789, estallido de la Revolución Francesa, cuando el reino de Navarra, Baja Navarra, fue abolido y su territorio integrado al reino francés. La monarquía constitucional desde 1791 francesa quedó abolida en 1792 y el rey Luis III de Francia y B de Navarra fue ejecutado en enero de 1793. Posteriormente hubo una restauración tras la caída del primer imperio francés en 1815. Por la Revolución Francesa de julio les dispuso otra vez y la rama de Orleans tomó el poder entre 1830 y 1848, cuando la monarquía borbónica fue abolida de manera definitiva. El primer miembro de la Casa de Borbón en esta España fue Felipe de Anjou, nieto de Luis III de Francia, que reinó durante 45 años con el nombre de Felipe II, quien sucedió a los Austrias. En este periodo, donde se reemplaza el origen francés Borbón por su castellanización, Borbón. Bueno, pues yo voy a hablar de la conquista del Nuevo Mundo. La conquista del Nuevo Mundo es uno de los nombres históricos con los que los europeos fueron denominados al continente americano desde el finales del siglo XV. Como consecuencia de la colonización de América, al principio Cristóbal Colón creyó que había llegado al continente asiático, pues llamado Indias por Marco Polo. Em, esta sistemática brutal, grande para los indios, fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana, y pues estos provocaban una altísima mortalidad. El grado de explotación fue tal que incluso se impuso la esclavitud con mano de obra negra por los procedentes de África.
El concepto viejo mundo abarca los países europeos, que son históricamente productores: España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Austria, etcétera. Mientras que el Nuevo Mundo evoca Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, Argentina y Uruguay, y entre otros. El 11 de mayo de 1499, eh, según el portal, la Secretaría de Educación Chiapas del Nuevo Mundo fue llamado a América el 11 de mayo de 1499, 7 años después de que el continente fuera descubierto por un grupo español, pues comandado por Cristóbal Colón, y era la primera vuelta al mundo en navegación. Antes, Ponce de León había desembarcado en la Florida. Pues buenas tardes, mi nombre es Camilo Muñoz y hoy les voy a explicar sobre la información en general sobre España y así. La capital de España son Madrid desde 1561 hasta 1601. También es Valladolid, que fue de 1601 a 1606. Y también también otra vez fue Madrid desde 1606 hasta la actualidad. La entidad es el imperio y el idioma oficial es el español. Pues otros idiomas, entre ellos estaría el euskera, el catalán, el gallego, el portugués y el asturlones. Hay muchos más, pero pues se extendería mucho. Las superficies son de 20 millones de kilómetros cúbicos. La población en 1790 son 60 millones de habitantes y casi siempre la religión ha sido la Iglesia Católica. La moneda fue el real y la peseta. Bueno, y ahora les voy a dar otros temas. Y es que, pues ya, esto ya tiene que ver más como con todo en sí. Dice, tras el descubrimiento de América en 1942, España exploró y conquistó grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México y el Caribe, hasta Centroamérica, la mayor parte de Sudamérica y la costa noreste de Norteamérica, que podría ser ahorita mismo el actual Alaska y la Columbia Británica. Todos estos territorios se integraron en la corona de Castilla y más tarde como reinos de la corona española, inicialmente se organizaron en dos virreinatos, el de la Nueva España y el de Perú, con el descubrimiento de asentamientos en varios archipiélagos del Pacífico, y más tarde como reinos como la corona española. Y ya, eso sería todo más o menos un poquito resumido. También se puede decir que después de esto fueron varios descubrimientos sobre algunos archipiélagos en el Pacífico. Ya esto sería todo. Mi nombre es Camilo Muñoz y espero que le haya gustado mi exposición. Hola, mi nombre es David Felipe Cárdenas Moreno y voy a presentar sobre los orígenes del Imperio Español. A principios del siglo XV, los distintos reinos de la península ibérica perseguían objetivos diferentes con su política exterior. Navarra quedó pronto confinada por la expansión de los otros dos reinos y sus sucesivos monarcas orientaron más sus miradas hacia Francia. Pero el Tratado de Almizara fijó los límites para la reconquista de las otras dos coronas, forzándolas a emprender políticas exteriores similares pero al mismo tiempo diferentes. Castilla trataba de culminar la reconquista y evitar nuevas incursiones musulmanas, tomando plazas e islas en el norte de África. Incluso antes de reconquistar el reino nazarí de Granada, al mismo tiempo, atravesaban momentos difíciles por la guerra civil librada entre partidarios de la futura Isabel la Católica y los de Juana al-Benetraje, en la lucha por suceder a Enrique IV. Aragón, por su parte, orientó su política expansionista al Mediterráneo central y oriental. Su corona tampoco contaba con un claro pretendiente para suceder a Martín el Humano, pero se resolvió pacíficamente con el compromiso de Caspe. Al mismo tiempo, este acto plantó las bases para la futura unión con la corona castellana, tras ser elegido Fernando de Antequera, miembro de la dinastía Trasmarata, reinante de Castilla.
abriendo así la puerta para la posterior llegada de Fernando el Católico y la consiguiente unificación de los reinos. Por último, Portugal había terminado su reconquista y oponiéndose al rey castellano Alfonso X, el sabio en la toma de Algarve. Por lo tanto, conquistando Ceuta, tomando el control de Madeira en 1425, las Islas Azores en 1427 y prosiguiendo la expansión más con la implantación de asentamientos en los continentes africanos y asiáticos para ir abriendo una ruta comercial con la India y China. El periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XVI después de Cristo y la primera del siglo XVII es conocido como el siglo de oro por el florecimiento de las artes y las ciencias que se produjo. Durante el siglo XVI, en el estudio económico realizado por Ir J. Hamilton, el Tesoro americano y la revolución de los precios en España, desde 1501 hasta 1659, esa fortuna tiene unas cifras concretas. Se decía durante el reinado de Felipe II que el sol no se ponía en el imperio, ya que estaba lo suficientemente disperso como para tener siempre alguna zona con luz solar. Este imperio tenía su centro neurálgico en Madrid, sede de la corte con Felipe II, siendo Sevilla un punto fundamental desde que se organizaban las posesiones ultramarinas. Como consecuencia del matrimonio político de los reyes católicos y de los casamientos estratégicos de sus hijos, su nieto, Carlos I, heredero de la corona de Castilla, en la península ibérica y una incipiente expansión en América. Las posesiones de la corona en Aragón, en el Mediterráneo italiano ibérico, las tierras de los Habsburgo en Austria, hasta que él incorporó Bohemia y Silesia, logrando convertirse tras una disputada elección con Francisco I de Francia, en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V de Alemania, además de los Países Bajos a los que añadió nuevas provincias y el Franco Condado, herencia de su abuela María de Borgoña. Conquistó personalmente Túnez en pugna con Francia, la región de Lombardía, contener en Europa la expansión del Imperio Otomano Musulmán. Además, se buscaba neutralizar la piratería berberisca que asolaba las posesiones mediterráneas españolas e italianas. Ante la posibilidad de que Carlos I decidiera apoyar la mayor parte de las cargas de su imperio en el más rico de sus reinos, el de Castilla, lo cual no gustaba a los castellanos, que no desean contribuir con oro, plata o caballos a guerras europeas que se sentían ajenas, y enfrentados a un creciente absolutismo por parte del rey. Comenzó una sublevación que aún se celebra cada año, llamada de los Comuneros, en el cual los rebeldes fueron derrotados.